el ente que te salvó a ti fue la propia muerte. También los he visto. Y cuando giro, está parado mi amigo. La noche del miedo. Abrimos una nueva sesión del miedo acá en su podcast favorito del misterio. La noche del miedo, como por supuesto ustedes ya lo saben, cada semana estamos aquí para poder asustarnos juntos un ratito. Esa es la idea. Y no podemos comenzar de asustarnos sin presentar a quien también es conductor de este programa, fundador también. Hace tiempo que no lo decía, así que lo voy a decir. Director de cine y televisión, mi amigo personal e intransferible, como digo yo, Jorge Zavala Berríos. ¿Cómo estás, querido Jorge? Bien, Felipe. Hasta que te acordaste. Me acordé. Hay cosas que no cambian. Sí, bueno, contento, agradecido de tu presentación y agradecido también de los chicos que están a esta hora en el estreno de nuestro programa, La Noche del Miedo. Estamos acercándonos al capítulo 100. Así es. Así que manténganse ahí atentos a lo que se viene. Y bueno, hoy día lo habíamos anunciado, tenemos un invitado internacional, ¿cierto? Justamente. De uno de los países que más nos ven en YouTube. Así que viva México, cabrones. Eso, que viva México, güey. Así que aquí les vamos a traer un amigo. Ustedes se acordarán que hace tiempo nosotros tuvimos, en mucho tiempo en realidad, tuvimos acá invitado también desde México al Doc, ¿verdad? Claro. Un amigo encapuchado que lo envuelve el misterio. Hoy día tenemos otro Doc, ¿no es cierto? Que también viene desde México lindo y querido. Y nos acompaña para contarnos algunas historias de allá. Tal como decía Jorge, ¿no es cierto? Es uno de los países donde más llega este programa, además de la gran variedad de programación paranormal que hay en YouTube, ¿no? Así que vamos a darle una calurosa bienvenida a nuestro amigo Armando de la Rosa, conocido también como Doctor Escalofrío. ¿Cómo estás, querido Doc? Hola, ¿qué tal? Pues muy feliz de estar aquí con ustedes. Sobre todo, muchas gracias por la invitación. Ya habíamos por ahí platicado y planeado esta colaboración y pues qué gusto de estar aquí con eso. Hace rato ya estábamos conectados. Un poco lo hablábamos fuera de cámara, pero sepan ustedes, chicos, que ocurrió por ahí a principios, creo que principios de septiembre, era más o menos cuando estábamos en Fiestas Patrias nosotros, por ahí 18 de septiembre. Yo empiezo a revisar las redes de nuestro amigo Felipe de Cementerio Inglés. Claro. Y de repente me fijo en el canal de Armando y empiezo a ver y me pareció bastante interesante el material que tiene. Y yo te lanzo los links a ti. Claro. Estamos conversando, así, oye, mira qué interesante este chico. Y de repente Armando nos habla. Al mismo tiempo nos habla por Instagram, así que se produjo ese contacto de inmediato, el mismo día que nosotros descubrimos su canal. Prácticamente al mismo tiempo, o sea, tú me mandas y yo me pongo a revisar, que es un poco lo que hacemos siempre, ¿no? Siempre estamos ahí al ojo de ver con quién podemos colaborar y traer más contenido para nuestros amigos, ¿no? Y claro, justamente tú me mandas así como esta idea y de pronto nos llega al mismo tiempo, nos llega un mensaje al Instagram de La Noche del Miedo, y yo jurando que a lo mejor tú lo habías contactado, como lo habías mandado, y no. Claro. Fue una tremenda coincidencia, ¿no es cierto, Armando? Fue así de extraño, digamos, claro, o sea, como sí. No nos explicamos cómo, hubo una sinergia ahí, ¿eh? Bueno, todo pasa así por algo. Así es. Así que yo creo que algún tipo de conexión por ahí. Qué mejor. y sí, yo creo que sí. A veces suele pasar, ¿no? que las cosas están destinadas a ser o a encontrarnos. Exacto, sí, pues, así que aquí estamos. Y puede que haya sido eso, ¿no? Porque yo en sí no soy muy famoso aquí en México. Tengo más seguidores en lo que es Argentina y Chile. Y bueno, ustedes yo creo que tienen más audiencia aquí en México que incluso que yo, que soy de por acá, ¿no? Wow. Mira,
Capaz, uno nunca sabe. Pero la verdad de las cosas es que a nosotros nos encanta compartir con los amigos de México, y porque tienen también una cantidad de material impresionante. Sí. Hay que contarle a nuestros amigos, para quienes no saben o no conocen el canal del doctor, ¿no es cierto? El doctor Escalofrío, para que lo vayan a conocer. Ahí va a estar saliendo la gráfica en pantalla también. Él relata historias, ¿no es cierto? Él específicamente recibe y relata las historias que le mandan, y que muchas de ellas tienen un alto contenido de escalofrío. No así es. Esa es la idea. No sé si te tinca que partamos comentándole a nuestro público algunas de esas historias. Sí, claro. Hay bastantes, ¿no? Antes quería dar una breve introducción, cómo llego yo al medio. Claro que sí. Cuéntanos. Aquí a YouTube. Yo en el año 2020, que estábamos en pandemia, empiezo a seguir a Víctor Manuel Barrios Mata, creador del concepto de la mano pachona, posteriormente el que evolucionaría a la mano peluda. Y vamos a colaborar. Lamentablemente era, creo, el único que quedaba de los conductores de este gran programa de radio, que incluso se hizo, yo creo, internacional. Claro. Y lamentablemente fallece, ¿no? Cuando hacíamos colaboraciones y todo. Y pues es como los seguidores de la mano pachona empiezan a decir: oye, ¿por qué tú no haces tu programa así como tipo radio terror? En ese tiempo no estaban tan de moda los podcasts como ahora, pero se empieza a hacer este tipo de programa y afortunadamente pues se crece un poquito en redes, ¿no? Okay. Perfecto, esa es la historia, ¿no? Así, esa es la historia. Claro, qué buen inicio, porque es un tremendo proyecto, un tremendo programa, La Mano Peluda. Y claro, o sea, tu público te reconoció en el fondo, ¿no? Así como cuando te dicen hazte un canal, es porque ya más o menos hay un gusto por lo que hace, ¿no? Por tu relato y qué sé yo. Y por el estilo, yo creo que tiene Armando, porque además tiene ustedes ya están escuchando la voz que tiene, entonces tiene una forma bien muy particular de relatar. Ya quisiéramos tener esa voz nosotros, claro. Sí, claro, que nosotros hacemos voz falsa para... Claro. Sí, mi voz es muy bajita, bajita mi voz. De hecho, en las clases a veces no se escuchaba, pero esta es mi voz, o sea, y hay muchas veces que incluso con Felipe me decían que no salga él, porque tiene voz de IA. Él nada más hace sus videos con inteligencia artificial, ¿no? Pero no, esta es mi voz. Okay. Hablo así. Ya para los videos, sí suelo hacer un poquito de cambio de intención, ¿no? Obvio, sí. Pero llegar a una bueno, claro, ese tipo de voz es espectacular para comentar, para relatar cuestiones inquietantes, escalofriantes, ¿no es cierto? Y yo creo que se transmite, no por nada es el doctor Escalofrío. Claro. Bueno, vamos a la historia, lo que quieren los chicos. Eso. Comentan. Miren, aquí en México hay muchas historias que pues suelen aterrorizar a mucha de la población, y lo han hecho durante muchos años. Vamos a hablar del caso de algunos brujos que pueden cambiar de forma. Aquí en México son conocidos como nahuales. Ya por ahí hablábamos que a lo mejor tienen que ver algo con los skinwalkers, pero claro. Solamente son como personas cambiaformas, pero no necesariamente tienen una relación directa. Okay. Son parecidos, pero sí, son parecidos. En esencia son parecidos. Pero hay unas experiencias muy interesantes que incluso llegan a compartir características con las brujas. ¿Ya? Y hace tiempo nos llegó una historia que les voy a compartir. A ver. Aquí en México, recordemos que el país es bastante grande. Hay muchos pueblos que, más allá de la Ciudad de México, que es una ciudad enorme,
Hay pueblitos en los cuales puede haber, no sé, 5,000 habitantes, en los cuales casi todos se conocen. Yeah. Pero el terror viene cuando alguien de la ciudad hereda una casa y regresa a los pueblos. Okay. ¿Qué pasa aquí? Son raros. A lo mejor son de alguna familia, pero siguen siendo raros en el pueblo, ¿no? Y a veces las personas que vivimos en las ciudades no tenemos conciencia de las costumbres que hay en los pueblos. Claro. Comenzamos con una pareja que hereda una casa. La mujer está embarazada. El hombre sale a trabajar todo el día y la mujer pues se queda descansando, llevando su embarazo tranquila en casa, y tienen a otra niña. Aquí lo extraño es que hay una señora, una anciana, que va a visitarlas muy seguido, que incluso ya la visita se vuelve incómoda, ¿no? La mujer dice, pero ¿por qué? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué está tanto tiempo? ¿Por qué viene? A lo mejor es... ¿Por qué viene, no? A lo mejor es muy hospitalaria, nos está dando la bienvenida, pero tantas horas. Okay. Estar aquí en casa. La mujer pues iba a estar con ella y empiezan a sospechar. ¿Qué está pasando? Y un día, cuando va esta mujer, la mamá embarazada, va a una tiendita. El señor de la tienda pues la despacha y le dice, oiga, ¿se acuerda de doña Juanita, la que va a visitarla? Dice, sí, la viejecita, ¿no? Sí. No ha tenido ninguna experiencia rara con ella o algún desliz. Dice, no, afortunadamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué me lo dice? Dice, es que no debería estarle contando esto, pero se rumoran cosas en el pueblo. Y se dice que esa señora es bruja y la visita mucho porque usted está embarazada. Wow. ¿Qué es lo que hacen las brujas? Esperan a los bebés o están cerca de los bebés. Entonces le dicen otras viejitas del pueblo que ponga unas tijeras abiertas en cruz. Eso le dicen que las ponga pegadas abajo de la silla, y cuando en la silla que la viejecita se sienta, y que si esa viejecita no se levanta de la silla, es porque es una bruja. Hay una creencia aquí en los pueblos que dice que si tú pones unas tijeras o abajo de la almohada como protección, o en una silla, cuando se sienta una bruja, no podrá levantarse. Ok. Oh, wow. Ok. Y bueno, hace esto en la silla, pone las tijeras abiertas en cruz en donde se sentaba la viejita. Todo bien. Llega la señora, se sienta. Está toda la tarde ahí. Hasta un poquito más tarde-noche. Llega el esposo de la mujer y le dice, oiga señora, ya lo lamento mucho, ¿no? Voy a tener que darle de comer a mi esposo. Por favor, retírese. La mujer anciana pues se incomoda. No puede levantarse por las tijeras. Y pues el señor obviamente ya sabía que le habían tendido esa trampa. Saca un machete y le da un machetazo a la mujer. Dicen que en ese momento en que le da el machetazo, se levanta de la silla, obviamente herida, y se transforma en un ave. Sale volando por la ventana. Posteriormente, se dice que al día siguiente, la misma viejecita se vio en el pueblo, pero traía una cortada muy muy grande en todo el pecho. Ya no recuerdo si la encontraron muerta o se fue de la ciudad, la verdad no recuerdo,
pero esta historia nos la mandaron al programa. Wow. Y es una de las historias que más se me ha como quedado grabada, porque junta muchos de los elementos del folclore. Y está muy, muy interesante, la verdad. Totalmente. Oye, es tremenda historia, porque fíjate tú que a nosotros nos hace sentido. Acá en Chile nosotros tenemos algunas historias parecidas, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, aquí se dice, aquí también hay pueblos, ciudades incluso casi completas que son conocidas como ciudades de brujos, como Salamanca, ¿no es cierto?, y otros lugares más. Y se dice acá la creencia, y que de alguna manera se ha comprobado por parte de quienes lo han experimentado. Acá la creencia es que para evitar que un brujo entre a tu casa, tú tienes que poner un objeto metálico sobre la puerta, ¿verdad? Y de esa manera el brujo no podrá entrar aunque lo invites, ¿no es cierto? Me imagino yo que es una suerte de variante, o quizá tenga la misma raíz que esto de poner esta tijera, ¿no es cierto?, bajo la silla, pero con la diferencia es que el brujo sabe de alguna manera, ¿verdad?, a priori, o sea, no puede entrar simplemente a la casa, ¿ya? Entonces no hay como, o sea, lo bueno de esto es que tú sabes que la persona es un brujo antes de que entre, ¿no? Entonces, de alguna manera es una buena trampa igual. Con la diferencia que, por ejemplo, con lo que cuenta Doc de esta viejecilla, que queda como atrapada en la silla, ¿no? Claro, aquí hay una verdadera trampa, ¿no? Queda ahí, no se puede parar, y queda a merced, de alguna forma, de las personas que están en la casa, en este caso, ¿no? Y claro, ahí pueden actuar en su contra, digamos. Ahora, Armando, cuéntanos un poco cuál es la finalidad de esta bruja, en este caso de querer estar cerca de la mujer embarazada. ¿Es para apropiarse del bebé? Así es, una vez que nazca el bebé, lo que hace es apropiarse del bebé, lo roban y se lo llevan, y posteriormente pues proceden a beber su sangre. No. Y pues terminan con la vida de él, ¿no? La cosa es que beben su sangre para mantenerse jóvenes y para poder tener como ese poder y seguir teniendo ese pacto con el demonio. O sea, siguiendo esa lógica, quizás estas brujas vienen haciendo eso por siglos y se mantienen vivas, ¿cierto? Así es. Sí, de hecho la leyenda de las brujas, hay varias variantes, pero las más emblemáticas son de Tlaxcala, y hay unas que se llaman Tlahuelpuchis y hay otras que se llaman Mometzcopinqui. Estas son brujas prehispánicas y bueno, tienen las características como les menciono. Eso es lo que hacen. Ya. Perfecto. O sea, mira tú lo que es esto, porque la brujería es un tema muy, muy inquietante. En verdad, acá hay también varios casos, ¿no es cierto? Y historia, muy larga historia de tradición de brujas y de brujerías, ¿no? De casos de brujería. Contamos algunos cuando estuvo presente acá nuestro amigo Carlos Martínez, que mandamos saludos también, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que había un caso de brujería, para recordárselo a nuestro público, en el que un muchacho fue objeto de una magia negra, de una brujería, en la que se le instó a terminar con su vida? Con un muñeco. Exactamente, con un muñeco. Y este muñeco fue descubierto por la madre del joven. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Y esta persona es la que concurre a la consulta de Carlito, ¿no es cierto? Y le lleva esto y claro, ahí llegan inmediatamente a la conclusión. Carlos es una persona que sabe mucho. Llegan inmediatamente a la conclusión de que se trata de una brujería. Y en ese minuto es cuando él le dice: mire, tráigame, vuelva con esto, con lo otro, con lo demás allá, y vamos a tratar de deshacer esto. Ya, perfecto, ni un problema.
Y ahí viene la intervención de la mano negra, ¿no? La oscuridad. La oscuridad que comienza a hacer que esta sesión se demore, que esta persona, esta madre, no concurra nunca, ¿verdad?, a esta cita para deshacer la brujería, y termina concretándose el hecho, ¿verdad? Eso súper lamentable, digamos, pero es así. Hay un tema de intervención, ¿no es cierto?, oscura, que impide a lo mejor que se concrete esta reunión de tal forma de que la brujería continúe. Esos casos son tremendamente impresionantes, porque terminan con la vida de una persona. Aquí estamos hablando, en el caso de lo que cuenta Doc, de un bebé, ¿no? De un bebé y que responde a un rito muy, muy oscuro en beneficio únicamente de la bruja. Ahora, claro, y lo otro que uno de repente aparentemente lo deja de lado, pero el hecho que se haya transformado en un ave también no deja de ser no deja de llamar la inquietante, atención. claro, además de que el marido le manda un machetazo, porque claro, parte del relato que nos contó Armando es fantástico. Entonces tú te pones a pensar, ¿y si no era bruja? Mataste a una señora de un machetazo. Pero claro, hasta que se transforma en un ave y sale por la ventana. Bueno, de todas formas, el hecho de que no se pudiese parar de la silla era el indicador, ¿no es cierto?, claro, de certeza que sí se trataba de una bruja. O sea, ya en ese minuto ya se podía tener la certeza y actuar en el fondo, ¿no? Eso era como lo que esperó, ¿no? Poder instar a la señora a levantarse e irse y que no pudiera. Claro. Esa es la única forma de que no pudiera hacerlo, es porque era bruja. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Hacer la trampa en este caso de, por ejemplo, ya si ustedes tienen la certeza de que se trata de una bruja y le ponen las tijeras para que no se pueda parar? O bien pones como decimos que pasa acá en Chile, que pones un objeto metálico, generalmente puede ser incluso herraduras de caballo, ¿cierto? Esa es de hecho la génesis del por qué hay casas que tienen herraduras sobre la puerta. Claro. Y para que no entre, ¿qué prefieren ustedes? ¿Cuál de las dos opciones? Es una buena pregunta. Yo creo, no sé qué nos dice el Doc, pero yo creo que de verdad a mí me tinca más la de la puerta, como para evitar que entre. Es que uno dice de partida, si yo tengo la sospecha, porque a mí me dijeron, ¿no? Estas otras señoras, Doc, le dijeron a esta mujer que se trataba de una bruja y que esa era la razón por la que se lo llevaba metida en su casa. Yo a lo mejor, mi sentido común me diría, bueno, voy a cortar relación con esta señora nomás, aunque quede de descortés, o sería una mala decisión eso. Por ahí yo creo que lo mejor sería cortar la comunicación, ¿no? Pero en este caso pues, la señora estaba muy insistente y por eso se hace lo de la trampa para ver si de verdad era bruja o, bueno, cuáles eran sus intenciones, ¿no? Claro. Y ahí queda de manifiesto. Claro. Sí, así es. El indicador es que si no podía levantarse, era bruja. Yo le pondría estas tijeras para cortar pasto ahí debajo del... enorme, ¿no? Claro. Fíjense que acá en México también parecido a lo de el objeto de metal, se suelen poner unas cruces de cal para que no pasen las brujas ni los nahuales. Entonces ya, o sea que las tijeras es la trampa, y les digo, también se las suelen poner abajo a los niños de las almohadas para cuando están durmiendo no se los lleve la bruja. Un tipo de protección. Wow. Mira. Ahora, siguiendo esta lógica, la bruja que nos cuentas tú, Armando, ¿sería un nahual o esa es otra entidad distinta? Sí, tiene, es que, bueno, el tema de las brujas y los nahuales, les digo que comparten como similitudes. Hay brujas que pueden ser que nahuales, pero nahuales que no necesariamente son brujos. Ok. Hay de ambos, entonces. Los nahuales, básicamente para que se entienda, es como la creencia de las tribus americanas, de América de Estados Unidos, ¿sí? que al nacer siempre tenían un tótem, un animal espiritual. Okay. Con los nahuales es igual. El nahuali
es ese como animal espiritual que cada uno de nosotros tiene desde el nacimiento. Entonces hay personas que nacen con el don de cambiar a animales. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Que hay brujas que pueden transformarse, que son nahuales, pero nahuales que no necesariamente son brujos. Entiendo. Tienen solamente el don de la transformación, digamos. Así es. Oye, ¿y cuál es, de alguna manera, a lo mejor la razón, podría decirse, no sé cómo explicarlo, pero estos nahuales, por ejemplo, tienen la posibilidad de convertirse en un animal que puede ser cualquiera, ¿no es cierto? No necesariamente es un ave, puede ser otro animal en el que se convierta. Esto es un poder que en el fondo cada nahual verá cómo lo usa, digamos, o hay en la tradición una razón para o una forma de utilizar siempre este poder. Sí, cada uno tiene el libre albedrío de pues elegir qué va a hacer, ¿no? De hecho, muchos nahuales son, o se dice que son protectores de sus tierras, de sus comunidades, pero suelen ser más raros, ¿no? Estos que son benéficos a los que suelen hacer el mal. Yo creo que va incluido a alguien, una persona normal que tenga habilidades sobrenaturales. Si le das tú esa habilidad a esa persona, sería muy raro que logre hacerlo para el bien, que lo haga para el mal, ¿no? Casi todos aprovecharíamos, yo creo, a hacer algún tipo de cosa mala. Claro. En ese sentido. No todos, pero sí la mayoría de personas, ¿no? Los valores yo creo que se han ido perdiendo y en todos lados, ¿no? Especialmente yo creo en todo el mundo, y lamentablemente pues muchas personas lo usarían para hacer el mal y para un beneficio propio. Claro, sí. O sea, ahí viene la frase, ¿no? Del tío Ben, ¿eh? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yes. Pero la verdad de las cosas, vamos a dejarle la tarea ahí a los cinéfilos para que nos digan de dónde viene. Pero el tema tiene que ver también con un cuento que sí, o sea, tener esa posibilidad, ¿no es cierto? Ese poder sobrenatural de convertirse en un animal. Claro, quizá el poder, digamos, te vuelve un poco, no sé si codicioso es la palabra, porque la codicia de alguna manera tiene una connotación económica, pero sí yo creo que se puede de alguna manera codiciar el poder también, porque entonces desde esa perspectiva, claro, como que te lleva un poco más hacia el lado oscuro que otra cosa, ¿no? Porque te permite hacer cosas que los demás no. Entonces, o sea, partiendo de la base de esta bruja, de que si bebe la sangre del bebé, se mantiene eternamente joven o con vida. Es un poco quizás las raíces del vampirismo también. Quizás. Así es. Mira. Se van mezclando ahí. Impresionante porque en verdad también me llama poderosamente la atención esto del proceso, ¿no? Porque la bruja insistentemente concurría a esta casa con la intención de ¿qué? De volverse parte de la familia, de hacerse amiga de la familia. ¿De qué manera? Porque estamos hablando de que un embarazo son 9 meses, ¿no? Entonces, de verdad ella pensaba que la familia iba a estar, iba a digamos, tragarse esta situación sin hacer nada durante 9 meses. Digamos, ¿qué esperaba, no? O sea, una vez que naciera el bebé, que fuera como normal que la señora esta fuera a la casa y por ende tuviera acceso al niño, ¿no es cierto? Y poder llevárselo. Una cosa así creo yo que era como la idea, ¿no, Doc? Yo creo. Y después de años como de analizar esta historia, porque ya tiene tiempo que nos la contaron, yo creo que esa mujer lo que hacía era como estar muy al pendiente para en el momento en que fuera el parto. Recordemos que hay muchas, no sé allá en Chile, pero aquí hubo muchas mujeres parteras. Sí, claro. Entonces, como que lo que yo pienso es que quería atender el parto, y en el momento de atender el parto y que naciera el bebé, poder
poder sustraerlo de su casa, ¿no? Y aprovechar ese momento en que la madre estuviera débil, que a lo mejor no estuviera el esposo y pudiera sustraer al niño. Claro, tiene sentido. Tiene mucho sentido. Forma de pensar. Sí, porque en verdad, claro, pues eso hubiese sido, claro, no habíamos considerado la parte de los parteros. Por ahí tiene que ser. Sí. Pasamos a otra historia. Sí, es lo que yo... Sí, adelante. Tengo otra muy buena que les va a gustar. Y ya hablando de lo que es como la ambición que estábamos platicando, se me vino a la mente muy presente esta leyenda. Que esta es una leyenda, no es como tal un relato. ¿Ya? Esta es una leyenda que se llama la leyenda de Juan Ruiz. Ya. Perfecto. Juan Ruiz vivía en el Estado de México hace muchos años, ya en ese tiempo de los primeros años de México, después de liberarse de España y convertirse en lo que es México, ¿no? Se dice que era un hombre muy pobre y vivía en el Estado de México, muy pegadito a lo que es la capital, así se llama, Estado de México. Ya está. Que justamente Juan Ruiz era un hombre muy pobre. Siempre había deseado tener más dinero, poder tener lujos, y es algo a lo que las personas indígenas no podían tener ese acceso, ¿no? Ajá. Juan Ruiz decide vender su alma al diablo. Wow. Se dice que lo hace en una noche, en un cruce de caminos. Va a altas horas de la noche y pacta con el diablo, que le dice: ¿sabes qué? Tú vas a ser muy rico, vas a tener mucho dinero, pero me vas a entregar el alma de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos y también tu alma. Entonces era un pacto con muchas generaciones. Estaba caro eso. ¿Qué pasa? Juan Ruiz acepta y dicen en los pueblos que de noche se escuchaba cómo llegaba una carreta y empezaban a descargar costales con monedas, costales que en ese tiempo era peso oro. Sí. Entonces empiezan a descargar muchos costales. Juan Ruiz de la noche a la mañana se vuelve inmensamente rico, de verdad que derrochaba todo el dinero que podía en todo lo que fuera malo. Nada bueno. Vicios, mujeres, todo lo que se pudiera, pero que no fuera nada bueno. Ese dinero no podía ir a una iglesia, no podía ir para un necesitado. Posteriormente ya se le veía como muy extraño a Juan Ruiz. Se le veía inquieto, se le veía nervioso. Y casualmente deciden investigar, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es tan rico si él era muy pobre? Se comienza a decir que Juan Ruiz tenía un pacto con el diablo. Se empieza a correr el rumor y todo el pueblo se decide a ir por él. Wow. Se junta la multitud, juntan los machetes, juntan antorchas y van a su casa. A desvivirlo. ¿Pero qué pasa? A desvivirlo. Okay. ¿Pero qué pasa? Era parte del trato. Juan Ruiz sabía que en ese momento iba a terminar su vida. Lo sabía. Y el diablo le había dado una fecha en la cual él tenía que regresar con él y entregarle su alma. Entonces, cuando la multitud va hacia la casa de Juan, él ya lo había previsto. Él ya había salido de casa, lo ven a lo lejos,
Recordemos que hace muchos años no había tantas casas, lo ven en una colinita y dicen, ¿saben qué? Allá va, vamos por él. Lo siguen, aprietan el paso, corren, pero nunca lo alcanzan. Y justo cuando están por alcanzarlo, una gran tormenta se acerca y les bloquea el paso. No se puede, no lo pueden alcanzar. ¿Qué pasa? Empiezan a ver que ya va a las montañas muy altas donde ya incluso hay nieve, y empiezan a ver que hay pedazos de ropa, hay pedazos de sus sandalias, de su huarache, pero lo más extraño es que hay un pie izquierdo de humano y un pie derecho de macho cabrío. No. Ya. Siguen las huellas hasta llegar a una cueva. No se sabe dónde está esta cueva, pero encuentran en sangre marcado un letrero que dice: aquí, en esta cueva, se da de alta Juan Ruiz. Como sellando ese pacto que habían hecho con el diablo. Pero la leyenda no acaba aquí. Wow. Se dice que muchos años después, los nietos de Juan Ruiz andaban camino a la escuela, eran unos niños, e iban pasando por un puente en el cual abajo había un río. Dicen que el agua era muy muy bajita, o sea, no tenían por qué haber crecido tanto. Y dice que justo cuando ellos iban a la escuela, de repente el río creció tanto que incluso se los llevó cuando iban pasando sobre el puente. Esto ya muchas generaciones después, y se dice en el día de hoy que los familiares de Juan Ruiz incluso siguen teniendo una que otra desgracia, ¿no? O sea, sigue la maldición por generaciones. Así es. Y bueno, es que el trato incluía a los hijos, los nietos, los bisnietos. Claro. Los bisnietos. Esa sí que es una historia de codicia, po. Totalmente. Absolutamente. Sí. No por nada es uno de los 7 pecados capitales. Además que el pacto en este caso, si bien es cierto, fue inmensamente rico, pero dura demasiado poco. O sea, no dura por siempre y además es un periodo de tiempo muy corto, ¿cierto? Sí, Sí, muy corto. Wow. Yo creo que incluso unos cuantos años, no sé, unos 5 o 10 años máximo. Es muy poco. Pero para mí lo que me hace mucho ruido es como ese dinero no podía ser ofrecido a nada que fuera bueno, ¿no? Ni una inversión, no podía ser donado a los pobres, a la iglesia, a alguna causa de caridad, no, nada. Esto tiene que ser gastado en cosas de perdición. Yo encuentro que es bien malo el trato, ¿no? Digamos como que muy poco conveniente, por llamarlo de alguna forma, porque no solamente hay un tema de que ya lo que estamos acostumbrados a escuchar es que este trato es a cambio de tu alma, ¿no es verdad? Pero aquí estamos hablando de varias almas, de varias generaciones de almas. No vale la pena. Claro, y más encima ya te dice vas a ser extraordinariamente rico, pero solo lo puedes gastar en vicios, digamos. O sea, como de qué te sirve, ¿no? No sé si de verdad, o sea, bueno, te vas a la perdición y qué sé yo, pero no hay ningún beneficio de esto, ¿no? Como que para eso mejor te quedas pobre, digamos, y tienes la chance de conseguir, no sé, un trabajo, cualquier cosa. Aquí ya no estamos yendo ya a hilar fino en la realidad, pero me llama la atención en que este señor Juan haya sido capaz de aceptar este trato
en esas circunstancias, ¿no? Que finalmente pareciera no ser nada conveniente. O sea, ¿de verdad estaba tan desesperado? Yo creo que sí. Sí. El tema de Juan Ruiz, yo creo que cuando alguien es sumamente avaro, yo creo que no hay como tiempo en el que diga, ¿sabes qué? Es que me urge tener dinero. No, el que es avaro quiere dinero inmediatamente y no le importa el costo. Y yo creo que, como en este caso, ni siquiera sacrificar a personas de su familia, ¿no? Claro. Sí, generaciones, ¿verdad? Por generaciones. O sea, en el fondo condenó no solamente su alma, sino que todas las generaciones prácticamente venideras, porque el trato decía: tendré el alma de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Pero no sé cuánto tiempo habrá pasado desde esta historia, Doc. Como ¿cuántas generaciones podrían haber pasado? Yo creo que unas 4 o 5. Ya y sigue la maldición. O sea, sí, que parece que no quedó hasta los bisnietos, ¿no? No conozco a nadie. Esto es cerca de Ameca, en el Estado de México. Ya. Okay. Como a unas 2 horas de la capital, más o menos. Ok. Ajá. Me trae recuerdo mucho dos cosas. O sea, primero que todo, se habla de un cruce de caminos, que es como lo típico, sí, que para hacer pactos, ¿cierto? Claro, se dice que si tú quieres hacer uno, tienes que ir a un cruce de caminos. Y lo otro, yo soy muy seguidor, escucho los podcasts, bueno, de México, ahí hablamos fuera de cámara, pero escucho mucho a Paco Arias y a Fepo también, y ellos han tenido de invitado al brujo de Catemaco, el unicornio negro. Unicornio negro se llama, creo, ¿no? Claro, unicornio negro. Y él siempre habla de una cueva, que es la Cueva del Diablo, que queda ahí en Veracruz, creo. Sí. Me llamaba mucho la atención porque él siempre cuenta que él ya no hace pacto, el brujo. Ya no hace pacto ni nada, pero ha tenido la experiencia de estar ahí y es súper potente. Dice que no toda la gente resistiría incluso a hacer un pacto. ¿De verdad? Que muchas veces te desviven, no resistes. Y él habla de esa cueva. O sea, no sé si será la misma, no creo, a lo mejor la que nos acaba de contar Armando, pero se repiten un poco los patrones. Los patrones, en este caso, de que tú entras a una cueva y está dentro de la presencia del maligno. Y no siempre, no toda la gente puede hacer pacto porque no sobrevive. La impresión es tan grande que te lleva de una. Mira, o sea, la impresión es la que te desvive. Y claro, y no sé qué más, pero es la oscuridad máxima. Oh, qué heavy. Sí. Qué heavy. Acá nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la historia clásica de Martín Busca. Sí, estaba pensando lo mismo. ¿No es cierto? Es la historia de un pacto. Esa es la historia de un pacto y para no sé si la conoces, Doc, pero ese es el caso de un inmigrante, ¿no? Que viene desde España, si es que no me equivoco. Sí. A vivir a Chile buscando mejores oportunidades, ¿verdad? En una época en la que la pobreza era mucha en Europa. Y llega a Argentina. De Argentina se pasa a Chile. Y acá es donde sucede este enriquecimiento también, ¿verdad? Repentino, y que justamente sus cercanos y qué sé yo se empiezan a preguntar cómo lo hizo. Y lo particular de esta historia es el hecho de que él, el pacto que supuestamente él firma, el que él hace con el maligno, él dice: cuando mi cuerpo toque tierra, mi alma será tuya. Y es a partir de ahí que él inteligentemente, digamos, manda a hacer, en incluso más de un cementerio, mausoleos que son incluso antisísmicos, ¿verdad? Y que constan de un cofre, de una caja, un sarcófago, claro, justamente, en el que se supone que yace el féretro sobre 4 patas de felino con 6 dedos cada una, un poco en burla, ¿no?
Y que, claro, o sea, en el fondo, esa era una forma de evitar que su cuerpo tocara tierra. Se mantiene en altura todo el tiempo. Y se dice que hasta hoy, ¿verdad?, el maligno deambularía por estos mausoleos esperando cobrar el alma, esperando que este cuerpo toque tierra para cobrar el alma de Martín Busca. Es una historia muy conocida, ¿no es cierto? Que uno de esos mausoleos está en el cementerio número 3 de Playa Ancha, acá en Valparaíso, uno de los más grandes de Chile. Y es impresionante la historia. Mucha gente incluso concurre a este lugar a hacer peticiones, cosa que es muy peligrosa y que claramente no le recomendamos a nadie. Sí. Un tipo de peticiones oscuras, me imagino, ¿no? Exacto. Sí, exacto. de hecho hay rayados ahí también que ponen cruces al revés y cosas por el estilo, profanando un poco este mausoleo que está como abierto, además no tiene ningún tipo de reja ni nada. Exacto. Y llama la atención, como dice Felipe, que es antisísmico, tú sabes. Bueno, México y Chile comparten también los terremotos. Y yo creo que el hecho de que sea antisísmico, un poco siguiendo esta teoría y esta historia, es para que cualquier movimiento, cualquier terremoto no provoque que el sarcófago caiga, claro, al suelo. Y porque siempre está levantado. Exactamente. Claro, y los guardias ahí de las personas que cuidan el cementerio, sobre todo en las noches, constantemente encuentran trabajos de muñecos y cosas por el estilo que la gente va a hacer ahí porque supuestamente en ese lugar ronda el diablo. Incluso la gente muchas veces le deja monedas, sí, al sarcófago, también como ofrenda, pidiendo como una ofrenda a cambio de un deseo, digamos, ¿no? Un favor. Pero hay que tener ojo a quién le estamos pidiendo el favor, ¿no? Y cuál será el costo del mismo. Claro. Entonces, justamente, yo creo, ¿no es cierto, Doc? No sé si estás de acuerdo, pero nada recomendable. Nada recomendable. Recordemos que pues nos puede salir caro, ¿no? Como esta persona de la leyenda, que lamentablemente no nada más fue su alma, sino también la de sus descendientes. Y lamentablemente sí pasó, ¿no? O por lo menos eso se dice, que sí llegó a pasar. Y qué terrible, porque tú imagínate, si eres descendiente de este señor, estás condenado. Es como los Kennedy, la maldición de los Kennedy. Más o menos. Claro. ¿Sí? Estás condenado, naciste condenado, digamos, no tienes ni una culpa. Claro. Pero don Juan ahí, bueno, el tatarabuelo la cagó. Justamente. Así que... Y más encima para el puro vicio. Claro. Ojo que no es para vicio. Así es. ¿Tenemos más historias, querido Armando? Sí, tenemos varias, claro. las que gusten. Vamos, no sé, está buena la noche. ¿Qué les gustaría? Está buena la noche, sí. Mira, no sé qué les gustaría escuchar. Yo viendo tu canal, a mí me llamó mucho la atención un capítulo que tú hablaste de La Llorona. A mí nos llama mucho la atención porque acá en Chile y sobre todo en Latinoamérica también se comparte mucho esta historia y que al final uno no sabe dónde se originó. Porque acá en Chile tenemos La Llorona, está en Argentina, está en Colombia, en México, por supuesto. A ver, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? Mira, como les digo, yo no soy investigador de lo paranormal, pero sí soy un gran fanático de lo que es el tema del terror, sí. De estas anécdotas extrañas. Y fíjate que, bueno, yo ya llevo mucho tiempo en esto, ¿no? Ya llevo aproximadamente unos 8 años en YouTube. Y afortunadamente he tenido como la facilidad de platicar con varias personas de Venezuela, de Colombia, de Uruguay, de Chile, afortunadamente, de muchísimos lados, ¿no? Y de hecho teníamos un grupo de WhatsApp en la que nos decían: es que La Llorona es de acá, La Llorona es de allá, La Llorona es de acá, de acá, de acá, de acá. Claro. Yo les dije: vamos a dejar de pelearnos por de quién es La Llorona, quién tiene la historia real, ¿no? Y empezar a pensar en que quizás es un ente que ni siquiera tiene fronteras y que quizás viene de una misma versión o raíz. Claro. Eso también pienso yo, ¿eh?
pero siempre tiene a lo mejor sus variaciones. ¿Qué tal si no nada más hay una Llorona, sino hay distintos orígenes de este ser, ¿no? Por ejemplo, el que les voy a contar y el que nos comenta mi buen amigo Jorge de el canal. Hay una leyenda prehispánica de aquí de México que dice que la Llorona es una diosa antigua de los aztecas que se llamaba Cihuacóatl. ¿Ya? La Llorona, la Cihuacóatl. Era una diosa pues es considerada como la madre de, no me acuerdo si de la fertilidad, no recuerdo, no tengo el dato ahorita, no recuerdo. Pero se dicen que en la gran Tenochtitlán, la ahora Ciudad de México, en ese tiempo el asentamiento de los aztecas, de los mexicas, empezaron a escuchar un lamento a altas horas de la noche antes de que llegaran los españoles. Wow. Se decía que escuchaban un lamento, obviamente en su idioma, que era el náhuatl. ¿Ya? Y que decía: pobres de mis hijos. Y lloraba: ay, mis hijos. Pero esto no eran sus hijos literalmente, sino que se decía que era todo el pueblo mexica, claro, los aztecas, que iban a ser masacrados por la conquista y por ese gran choque que iba a haber entre culturas. Posteriormente se da la conquista y nace otra versión, la que dice que una mujer indígena se enamora de un caballero español, queda embarazada, tiene varios hijos, pero el español debe regresar a España con Hernán Cortés. Y es aquí donde empieza lo malo, ¿no? Cuando regresa el español, trae a su esposa, quien era una peninsular. En esos tiempos eran muy mal vistos tanto los criollos como los indígenas. Entonces, este señor español desconoce tanto a sus hijos mestizos como a la mujer que creyó que él la amaba, y ve a otros de sus hijos. Entonces la mujer indígena se vuelve loca y se dice que por despecho, coraje, miedo, todo se juntan estas emociones y, como por venganza o desquite, no lo sé, va y ahoga a sus hijos en un río, lo que la condena a vagar pues por esta masacre que hizo con sus hijos, ¿no? Claro, o sea, la tradición, ¿verdad?, de esta historia, bueno, cuenta que se supone que esta Llorona, independiente de cuál sea su origen, ¿no? Porque en lo que nos menciona Doc, esto es tiene una génesis histórica, casi, ¿no es cierto?, mitológica de la cultura prehispánica, ¿no es cierto?, de México. Pero independiente de eso, ¿no es cierto?, la historia se cuenta que generalmente esta Llorona aparecería siempre cercano a cuerpos de agua, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta acción condenatoria de haber ahogado a sus hijos, ¿verdad? Y vagaría por prácticamente cualquier cuerpo de agua, llevando estos lamentos, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor también, teoría, esto quizá pueda obedecer a eso, ¿no? A que en el fondo cualquier cuerpo de agua en cualquier parte del mundo quizás sea propicio como para la condena de esta mujer. En el fondo recorre el mundo con sus lamentos, prácticamente está confinada a prácticamente cualquier cuerpo de agua y de ahí no puede salir, y está siempre ligada a estos lamentos, ¿no? ¿Te hace sentido un poco esa teoría igual, Doco, no? Sí, recordemos que la magia
y les digo, no soy muy conocedor de esto, pero según tengo entendido, es que el agua es como el conductor universal. Sí, entonces claro. también se dice que donde hay grandes cuerpos de agua se almacena una gran cantidad de energía. De hecho, muchas personas, para contactar con el más allá, lo que hacen es introducir algunas partes del cuerpo en agua o en una bañera, algo por el estilo, Sí. y logran tener como algún contacto, ¿no? Yo creo que puede ser también que vaya algo por ahí, que gracias a que el agua es un gran conductor, pues universal, y también se tiene como uno de los elementos más poderosos con los que se puede trabajar en la brujería. Yo creo que tiene mucho que ver por ahí que también haya manifestaciones de este tipo en donde hay grandes cuerpos de agua. Por eso se habla también de la memoria del agua. Sentido. Siempre se habla de la memoria del agua. Tiene un poco en cuenta lo que ustedes decían delante, de que a lo mejor está asociado también a momentos críticos en la historia. Claro. Y sirva como alguna especie de conductor. A mí me gustó mucho la historia, pensando como en el origen prehispánico de la Llorona. Me hace sentido también el hecho de que haya llorado por sus hijos, que era el pueblo de México. Así es, el pueblo indígena. El pueblo indígena, sí. Y que les iba a tocar todo lo que les tocó en la conquista. Sí. Claro, tiene también un asidero. Ahora siempre hay registros, yo desconozco si son reales o no, pero son espeluznantes siempre, de videos, de audios, sobre todo en México, que se ha grabado ahí, que se escucha los lamentos, se escucha a la supuesta Llorona, ese llanto, ese sonido pone los pelos de punta. Siempre son sonidos muy muy inquietantes, ¿no? Porque son sollozos que no son un llanto cualquiera, sino que son como un llanto desesperado, digamos, como una madre que, a pesar de que fue ella quien en el fondo comete el crimen contra sus hijos, pero igual en algún momento como que a lo mejor entra en conciencia y se da cuenta de lo que les pasó, ¿no? Entonces ese es el nivel, ¿no? De desesperación, de no sé, de desolación quizá, y bueno, y de culpa. Entonces todo eso mezclado genera unos verdaderos alaridos que calan, ¿no es verdad? Sí. Y bueno, a lo que estaba comentando Jorge, que también, bueno, se aparecen grandes cuerpos de agua. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero la Ciudad de México, ¿ustedes saben arriba de qué se construyó? De un lago. De un lago. Un lago. Y pues curiosamente en Ciudad de México es uno de los lugares donde más suele decirse que se aparece la Llorona. Wow. ¿Tiene sentido? Sí. Tiene mucho sentido, entonces. Claro, aquí por ejemplo, cuando hay más, digámoslo así, riesgo de a lo mejor de encontrarse la Llorona, generalmente pasa cuando alguien acampa, por ejemplo, cercano a un cuerpo de agua. Un río, claro. Un río, un lago, laguna, lo que sea. Porque durante la noche, ¿verdad? Siempre la noche desencadena todo esto. Claro. Por algo estamos en la noche del miedo, ¿no es cierto? Y entonces durante la noche pasaría esto, ¿no? Que se escucharían estos lamentos súper inquietantes y que claro, en el fondo pasar la noche en un lugar solitario, sin la presencia obviamente de mucha gente y que esté cercano a un cuerpo de agua, como que propiciaría este encuentro.
Claro, y tengo entendido yo, Armando, corrígeme si no, que sobre todo ahí, bueno, en Ciudad de México fueron construidos muchos templos católicos que fueron construidos por los españoles, pero fueron construidos sobre templos originales de los pueblos originarios de allá, ¿no? Así es, sí, de hecho toda la gran Tenochtitlán fue prácticamente derrumbada y sobre ella se edificaron todo lo que tenemos actualmente, ¿no? Lo que es la catedral está sobre el que era el templo mayor, y pues fueron básicamente destruidos. Los originarios fueron masacrados. Claro. Y no tuvieron de hecho la decencia de darles, como ellos decían, una cristiana sepultura. Lamentablemente, ¿no? Entonces Ciudad de México es un punto muy, muy importante, en el cual pues se dice que hay mucha energía por todo lo que se vivió ahí. Claro. Recordemos que pues eran muchos habitantes y fueron unas grandes batallas muy sanguinarias. Sí. Y lamentablemente murieron muchas personas, miles de personas, si no es que cientos de miles. Claro. Eran muchas personas, y pues que incluso duran muchos años, ¿no? En guerra, y pues lamentablemente el pueblo de México terminó cediendo ante el poderío español. Claro, y cabrá la posibilidad quizás de todas estas afrentas que se produjeron en esa época de destrucción de templos y cosas por el estilo, de que los dioses se hagan presentes, los dioses en este caso afectados por el cristianismo quizás, y que se escuche la Llorona o se escuche otro tipo de entidades típicas de allá. Yo creo que sí. Por ejemplo, si nos vamos a la versión de la diosa Cihuacóatl, pues yo creo que incluso a fechas en la actualidad pues se sigue apareciendo, ¿no? Entonces algo por ahí tendría que ver, que a lo mejor sienten o aún lloran por ese pueblo que fue masacrado, y que incluso pues los templos donde eran adorados pues ya no están, ¿no? Sino que impusieron a otro dios. Claro. Y lamentablemente hubo muchas pérdidas del pueblo originario de México. Claro. Por ahí puede ir la cosa. Claro, y eso después ya empezó a ocurrir en toda América Latina. Claro. Así es. Bueno, a mí me hace más sentido, tengo que decir, la historia de la mujer que ahoga a los hijos, ¿eh? Bueno, por una cosa, claro, apreciaciones, digamos. Pero a mí me hace más sentido por el tema de lo que sería el castigo, ¿no? Esta como una condena, ¿verdad? Por haber hecho lo que hizo, en el fondo, ¿no? Que ahora, claro, ¿por qué ella, digamos, y no tantas personas que han cometido atrocidades parecidas? Claro. Pero eso ya tú abogas por una Llorona más contemporánea. Quizás, sí, más contemporánea, no sé si tanto, pero sí, o sea, esto debe ser una historia igual añosa, pero de todas maneras, claro, lo que pasa es que me hace más sentido de punto de vista de como te digo, de la condena, de que estemos asociados al tema de los cuerpos de agua y qué sé yo, y el que se aparezca con estos lamentos que son extremadamente escalofriantes. Entonces, por ahí creo yo que me hace más sentido esa versión de la historia, ¿no? Que la más histórica, digamos, no es excluyente, pero me hace más sentido porque siento que esto que ande al día de hoy deambulando con estos alaridos, ¿verdad? Tiene que ver con eso, con esa desesperación, con ese momento en el que se da cuenta quizá de lo que hizo. No sé, a mí me pasa eso, ¿no? Yo me pongo un poco no en el lugar, pero sí como que siguiendo un poco la historia, creo yo que como que se justifica más quizá, ¿no? Esa versión, como para pensar que hasta el día de hoy esta alma
tenga esta pena, ¿no? Que anda por ahí llorando por sus hijos. Y que se escucha, además, que eso es lo más... Sí, que se escucha, digamos, ¿no? Sí. Y se siente. Ahora, dentro de este desfile de entidades, a mí me encanta mucho hablar de esto, de estas entidades o que se aparecen sobre todo en las noches. Lo hemos hablado muchos programas, los visitantes de dormitorio, el hombre del sombrero. En México, ¿qué reportes te han llegado a ti, Armando, que nos puedas contar acerca de estas inquietantes personajes? ¿Del hombre del sombrero? Sí. Por ejemplo. Ok. Hay mucho que tiene que ver con los hombres sombra. Ya. El llamado hombre del sombrero. Pero mucho más allá de únicamente aquí en México, creo que ya está también siendo algo global, ¿no? Sí. Reportes de personas en España, de reportes de personas en Alemania que han tenido experiencias con el hombre del sombrero. En lo personal no he tenido yo ninguna experiencia con el hombre del sombrero, pero muchos conocidos sí me han comentado que cuando despiertan en medio de una parálisis del sueño, y ven a esa persona, un hombre con un sombrero que los está mirando fijamente mientras pues ellos no se pueden mover, ¿no? Claro, eso es lo peor. Ajá. Muchas personas que lo comentan, te digo, en lo personal no he vivido nada de esto, no dudo que sea real, pero sí te podría comentar una experiencia con hombres sombra. Sí. Personal. Si les gusta. Sí, pues. Claro que sí. No sé cómo vamos de tiempo. Sí, no, yo creo que sí. Bien. Estamos muy bien. Perfecto. A esta hora de la noche nos encanta. Yo les podría contar otras 2 experiencias personales. Perfecto. Claro que sí. La de ente, como hombre sombra, si lo podemos llamar así. Claro. Vamos a empezar. Que no recuerdo bien. Esto fue hace como unos 10 años aproximadamente. Yo vivía en el centro de la ciudad y lo que pasaba es que habíamos llegado a un nuevo departamento porque nos habían pedido la casa donde anteriormente radicábamos. ¿Ya? Era un departamento, les digo, en el centro de la ciudad, una ciudad histórica, donde les digo que se han librado batallas muy, muy feas, muy sangrientas, importantes en la revolución y en la independencia de México. Entonces, yo nunca había vivido en esa calle, pero la calle se llama Batalla 19 de febrero de 1810. Wow. Eso dice algo. En honor a aquella batalla. Se dice que en esa batalla uno de los grandes héroes de México, que es José María Morelos, venía siendo perseguido por los realistas, que eran básicamente los conservadores, los que no querían que México se independizara. Entonces los podríamos llamar los malos, ¿no? Sí. Del movimiento de independencia. Entonces comentan que esta batalla fue muy sangrienta. De hecho, muy pocas personas sobrevivieron, entre ellos el general Morelos, y lamentablemente pues muchos murieron en esa calle. La primera noche que yo paso ahí, me dan una habitación muy grande, muy fría, por cierto. Al ser muy grande era muy fría y tenía un ventanal de lo que era toda la pared, y estaba en el segundo piso y daba hacia la calle. De repente empiezo, conforme pasan los días, empiezo a escuchar cosas raras. Se empiezan a escuchar como galopes de caballos. Se empiezan a escuchar como gritando, mujeres gritando. Yo me asomaba, ¿no? Digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué? Me asomaba a la ventana y no había nada. Entonces, en una ocasión, yo recuerdo que había llegado de la preparatoria, no era de noche, y me dormí en una de las recámaras, que por cierto no era este cuarto grande.
Ya. Me duermo en una de las recámaras porque la otra pues era más oscura. Y les digo, que tenía un ventanal era muchísimo más iluminado. Y como era de día, pues me voy a la recámara que era más, o a la pieza, le dicen allá en Chile, ¿verdad? Correcto. Al pieza, al cuarto. Me voy al que es más oscuro. No. Duermo y en mi sueño empiezo a recorrer el departamento. Empiezo a recorrer y en mi mente voy hacia mi cuarto. Ya. Y en ese momento en que abro la puerta del cuarto, veo una sombra que aparece enorme, como de unos 2 metros 20, 2 metros 30, porque pasaba el marco de la puerta. El momento en que abro la puerta, me toma del cuello, me levanta y me comienza a asfixiar. Yo pensé que esto era real. En ese momento yo pensé que era real en el sueño, en un sueño muy vívido. De hecho, a mí me empieza a faltar el aire y pues me empiezo a desesperar, ¿no? Claro. Y en esta época, en esos años, yo sufría mucho de parálisis del sueño. Prácticamente diario yo tenía parálisis del sueño. Coincide. Incluso había días en los que lo que me pasaba en el sueño me terminaba doliendo físicamente. Y se me hacía muy raro. De hecho, llegué a ir incluso al doctor, me llevaron con el psiquiatra y no hubo una explicación del por qué pasaba esto, ¿no? Pero les digo, en el sueño yo me sentía asfixiado, me faltaba el aire. Ese día no amanecí con ningún tipo de marca ni nada, pero la verdad es que sí me desperté agitado, sobresaltado, e incluso mi mamá me llevó a que me hicieran una especie de limpia ancestral, así como con hierbas y algún tipo de líquido. A veces es lo único que funciona. Ajá, y como curar de espanto o algo por el estilo. Pero sí, les digo, era una sombra muy alta. No tenía sombrero, pero sí era una sombra y en ese sueño yo sentí que me estaba asfixiando. Impresionante la historia. ¿Y la explicación que tú le das, Armando, a eso era precisamente por el lugar en el cual tú te encontrabas? Yo digo que a lo mejor era por la carga energética del lugar, pero no lo sé. Les digo, me hicieron muchos estudios en esos tiempos. Les digo, casi del diario tenía parálisis del sueño. Hubo ocasiones en las que llegaba, por ejemplo, si me pasaba algo en la parálisis o en ese sueño, llegaba a tener incluso algún tipo de marca o algún dolor físico que me duraba días. Ok. Les puedo comentar una muy rápida de otro sueño muy extraño que tuve hace varios. A ver. También en ese mismo tiempo, yo soñé que iban unos amigos por mí en ese mismo departamento. Les digo, vivíamos en el centro de la ciudad. Iban unos amigos por mí y me decían, oye, es que encontramos un lugar oculto en un convento que es muy antiguo. Y es que nadie sabe, es que es secreto. Ya lo que pasó es que venían por mí y comenzamos a bajar. Perdón, que hay bastante ruido aquí afuera. Sí, no, dale, no. O sea, ahí yo lo corto después en la edición. Okay. ¿No está la Llorona afuera? No, ese es una moto, yo creo. ¿Ah? No, es una moto. Ok. Pareciera que están echando como arrancones o algo así. Ah, claro que sí. No, tranquilo, sí, ahí yo lo corto después. Ok. Retómanos. Ya se fue. Ok. Me quedé en que... ok, era en un convento. Y me decían, oye, es que está oculto. Y lo que teníamos que hacer era bajar en una especie de elevador. Y se me hacía muy raro porque yo decía, un elevador en un convento, las fechas no cuadran, ¿no? ¿Cómo va a ser? A lo mejor unas escaleras, pero no cuadraban, no era lógico. Y total, bajábamos hasta que llegamos a un lugar donde había como un riachuelo y me llevaban a ese tipo de restaurante.
Pero yo estaba muy incómodo, de por sí soy un poquito incómodo en los lugares nuevos, no suelo sentirme muy bien, siento algún tipo de cosa extraña. Ajá. Y en ocasiones yo en mi sueño me voy a casa. Yo creo que recuerdo bien el camino por donde entramos, era por aquí, por acá, luego el elevador, subes y vámonos, sales, ¿no? Ok, y les comento en el sueño a estos amigos que voy al baño y me voy, pero me pierdo, lamentablemente no encuentro la salida y me voy a una especie de salón muy grande en donde había muchos tipos de sarcófagos. Wow. Y bueno, comienzo a caminar, pero comienzo a ver que algunos están como abiertos. Lo que me causa mucha intriga aquí es que eran seres humanoides, pero no exactamente como zombies, eran como humanoides, pero de piel ceniza, como si no tuvieran vida, ¿saben? Y comienzo a caminar y al fondo veo un gran portón, enorme. Digo, ok, pues yo creo que por ahí es la salida, ¿no? Comienzo a caminar, pero empiezo a escuchar que detrás de mí hay cosas que se están abriendo. Entonces comienzo a correr y a correr. Y mientras yo voy corriendo, se empiezan a salir más y más rápido, aprieto el paso y corro. Y cuando llego por fin a lo que es el portón. El portón. Sí. Creo que no se fue. No se escucha mucho. Otra vez. No hay problema. No mucho que seguir. Entonces, al momento en que yo llego a ese portón, lo que hago es abrirlo. Y en ese momento escucho una voz de mujer atrás de mí. Giro la perilla y siento una mano que me toca el hombro. Y me dice: ¿por qué quieres escapar de aquí, hijo? Si siempre has pertenecido a este lugar. En ese momento me voltea y me pega una mordida aquí en el hombro. ¿Una mordida? Era una mujer demoníaca. En este sentido no era nada que ver con los hombres sombra o por el estilo. Era algo demoníaco. Y la verdad es que a mí me dio mucho miedo. Yo no soy de creer en estas cosas. Bueno, ya en ese tiempo era muy escéptico. Era muy escéptico. Y lo atribuí solamente a un sueño, pero lo raro es que ese dolor en el hombro me tardó fácil una semana. Mi mamá lo atribuye a que quizás me haya desgarrado un músculo durmiendo y haya sentido el dolor. Y era el mismo lugar donde te mordió. En el así sueño. Es, y se me hizo un moretón, de hecho, grande, como si se hubiera regado la sangre, como si me hubiera llevado un golpe muy grande, pero en ese tiempo se atribuyó a que quizás fue un desgarre de algún tipo de músculo mientras estaba durmiendo, ¿no? Pero yo lo dejo ahí a la duda y bueno, pues ustedes dirán qué pudo haber sido desde el punto de vista más lógico. Yo creo que es eso, ¿no? Un desgarre de un músculo, pero lo dejamos ahí a la interpretación de los amigos. Es demasiado, claro, es demasiado. El lugar es el mismo que tú sentiste o viviste en el sueño de que esta entidad te mordió. Es como extraño. O sea, claro, puede ser que te hayas desgarrado un músculo, pero no siempre uno los sueños los hace vívidos. Precisamente porque cuando uno sueña el cuerpo está paralizado, es una cosa biológica. Sí. Entonces, sí. A mí por lo menos no me parece para nada la teoría del desgarro. En ningún caso. Yo no soy kinesiólogo, no soy traumatólogo, no soy médico, pero sí creo yo que me desmientan en los comentarios, a veces hay alguno que no esté viendo, pero
hasta donde yo sé, para que tú tengas un desgarro, tiene que haber un tema muscular no menor, ¿no? O sea, una lesión, una fuerza gigante, mal hecha, generalmente, o no sé, pero como para hacer para sufrir una situación como un desgarro, que en el fondo es como un corte en un músculo más o menos, ¿no es cierto? Tiene que ser una cuestión, o sea, no sé, que como que te vaya a pasar durmiendo, creo yo que es extremadamente raro. Y si a eso le sumamos el lugar donde le pasa, más raro todavía. O sea, como decimos siempre nosotros, las coincidencias no existen. Claro, y lo otro es que además el sueño, además de, como nos dice Armando, que es muy vívido, el hecho que recuerde todos los detalles, porque cada cuánto uno se acuerda con tanto detalle de un sueño de esta muy rara vez, según yo, muy rara vez. A mí me pasa poquísimo, ¿verdad? Y generalmente yo creo, puede que me equivoque, pero yo creo que tiene que ver con el impacto, ¿no? O sea, mientras más te impacta ese sueño, como que más difícil es que se te olvide. Y en este caso, no sé cuánto tiempo ha pasado de esto, Doc. Ya aproximadamente 10 años. 10 años. Es suficiente tiempo. Sí. Claro, o sea, 10 años recordando eso. Sí, ya de hecho también en otro tema médico, me habían dicho que sufría de lo que se llaman terrores nocturnos, que son como unas pesadillas, pero más vívidas, y que pues incluso suelen, los que lo sufren suelen despertar gritando, ¿no? Incluso no pueden despertar de ese sueño. Pero hay una característica muy determinante que no cuadra. Es que en los terrores nocturnos, cuando tú te despiertas, no recuerdas el sueño. Ajá. Y yo sí lo recuerdo. O sea, eso ya, por lo menos para mí, lo descarta, ¿no? Claro. Porque no cuadra nomás, pues simplemente no cuadra. Y no hay tanto detalle, sobre todo en las palabras que te dijeron, sí. o todo el detalle que es todo este viaje que haces en el sueño es demasiado, es casi como un recuerdo. Más que un sueño. Sí, totalmente. Fíjate tú que para mí, a ver, hay un tema. Yo, todos los que nos ven hace tiempo saben que yo tengo una teoría con respecto a lo que sucede en las parálisis del sueño, que es una característica que tú estabas sufriendo con gran frecuencia en ese tiempo, ¿no? Y la parálisis del sueño, según yo, tiene que ver con que despertamos, estamos durmiendo como cualquier día, pero despertamos en otra dimensión, en otra de las dimensiones. Y esa es la razón por la que generalmente, o sea, de partida no te puedes mover, ¿verdad? Porque no estás en la dimensión consciente, no estás en la dimensión actual, digámoslo así. Entonces tú, en estricto rigor, no estás despierto, pero despiertas en otra dimensión, y es esta dimensión una de aquellas en donde habitan otros seres, ¿no? Elementales, el hombre de sombrero, quizás los hombres sombra, ¿verdad? Y claro, o sea, de alguna manera uno es víctima de esto porque estás en una dimensión que no es la tuya, ¿ya? Y si a eso le sumamos los sueños que tú tuviste, a mí me hace pensar que tú estuviste de alguna manera en otra dimensión y que te pasaron estas cosas. El hecho de esta suerte de estigma, digamos, ¿no? De que si tú, no sé, en este sueño te caíste y te golpeaste, no sé, el codo, y resulta que despiertas con el codo morado, ¿verdad? ¿No es cierto? O con un dolor ahí, no es coincidencia, ¿ya? Una vez puede pasar, pero si son 2, si son 3, son 4, eso ya no es coincidencia. Y por otro lado, el hecho de que lo recuerde, como bien dices tú, para mí significa que lo vivió, no que simplemente lo soñó, ¿ya? Y además estas características, como decimos, de esta suerte de estigma, el haber visto cosas absolutamente inexplicables, no sé, para mí, Doc, esto tiene que ver con que tú tuviste alguna clase de experiencia
en otra dimensión, en la misma, quizá, o sea, es un caso, es una experiencia parecida a la de la parálisis del sueño, solo que quizá en esta ocasión tuviste una suerte de viaje, ¿verdad?, en una de las dimensiones más cercanas a la consciente, y quizá por eso hay toda una experiencia, no es como la parálisis en la que tú efectivamente no te puedes mover. Pero, o sea, esto es teorizando, ¿verdad? Pero viéndolo a la luz de los antecedentes, a mí me parece que va por ahí. Es súper extraño lo que te pasó, es algo que no le pasa a mucha gente, ¿verdad? Es mucho menos común que la parálisis del sueño, que ya es rara, ¿no es cierto? Pero le pasa a harta gente. Y para mí mi teoría va por ahí. Tú estuviste en una dimensión donde estaban estos seres, donde fuiste atacado, donde viste lo que viste, y lo que viste era real, digamos, ¿no? Esta suerte de estos cuerpos como medio momificados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Quizá tenga algún significado, quizá no. Como los sueños, digamos, normales. Estos cuerpos, Armando, tú nos contabas que eran así como medio color ceniza, medio humanoide, ¿eran más parecidos a los grises, por ejemplo, si hablamos de extraterrestres o no? ¿Han visto alguna vez los como las criaturas que salen en Soy Leyenda? Sí. Ya. Como parecidos, más grises y más delgados. Okay. No me voy a creer, pero yo hoy día estaba viendo esa película. Sí. ¿En serio? Te lo juro. Mira, las cosas pasan por algo. Parecidos. No. Mira, no deja de tener relación todo esto. Llama la atención de que, siguiendo esa teoría que dice Felipe, de que un poco uno despierta o tiene la posibilidad de visitar esa dimensión a la cual uno no pertenece. Y como que ahí se produce esa especie de rechazo, y por eso estamos paralizados, ¿cierto? Y nos atacan estas entidades. ¿Por qué ocurre entonces? Y esto lo dejo así como pregunta abierta, incluso para los chicos que nos están viendo ahora. ¿Por qué pasa entonces que estas entidades tienen la posibilidad de pasar a nuestro plano y afectarnos tanto, sobre todo cuando estamos dormidos? Mira, no sé, yo lo veo desde el punto de vista de que somos nosotros los que nos pasamos al plano de ellos. Claro, pero no pertenecemos ahí. No, pero a nosotros, al estar ahí, digamos, quedamos en alguna medida a su merced, ¿no? O sea, en el plano nuestro, en el consciente, digámoslo así, no necesariamente nos pueden atacar, ¿verdad? Porque sí pasa también, ¿no? Sí pasa, pero ahí se requiere un tema energético no menor, sí, ¿verdad? Entonces, cuando pasa en la dimensión más, donde más baja, ¿no es cierto? Más baja astral, quizá, donde están ellos, no necesitan fuentes de energía extra ni externa, ¿verdad? Para llevar a cabo estas acciones. O sea, si tú te das cuenta, hay una serie de antecedentes, porque no solamente, o sea, en el caso del sueño del hombre sombra, Doc nos dice, yo me fui a meter a la pieza más oscura, ¿no? Y ahí había una energía y qué sé yo, entonces es coincidencia, insisto, ¿no? Pareciera que no. Entonces, quizás si hubiese ido a la otra habitación, no lo habría pasado, no sabemos. Pero existe la posibilidad, o sea, hay... tú empiezas a juntar las cosas, todo calza, dice un amigo, ¿no? Entonces, en verdad, ahí hay un tema que empiezan a juntarse los antecedentes y nos empiezan a formar, creo yo, una suerte de realidad. Ahora, a mí me quedó una duda, Doc. En el otro sueño, en el que tú dices, voy al baño, ¿verdad? Y te pierdes. Se supone que la intención tuya, no sé si lo recordarás, o tienes esa vividez, pero la intención tuya en ese minuto era huir, tú decías, estabas recordando cómo subir de vuelta, digamos, encontrar la salida. Tu intención al decir voy al baño era irte de ahí, en el fondo, ¿o no? Así es, sí, huir de ahí porque no me sentía cómodo, tenía hasta cierto miedo, una incomodidad. Y lo que yo hago es decirle a esos amigos, ¿sabes qué? Voy al baño, y ahí es donde pienso huir de ahí, y es donde termino perdiéndome en ese sitio, ¿no? ¿Y tú recuerdas si en ese momento
efectivamente tomaste el ascensor. No recuerdo si lo mencionaste. No lo tomo porque no lo de hecho me perdí. Ya, te perdiste antes de llegar ahí. Uh-huh. Te lo pregunto porque efectivamente el ascensor es como mencionabas tú mismo, es el elemento que no calza, ¿verdad? Es sí, como el que te hace incluso a lo mejor la representación de este bajar, ¿no? Bajar de dimensión, de más bajo astral, de no sé cómo lo puedas interpretar, digamos, pero tú relatabas, ¿no es cierto? Esto bajaba y bajaba y bajaba, y tú pensabas en el momento, esto no concuerda, ¿verdad? No concuerda. Y al momento de querer huir, ¿verdad? De querer decir, no, yo mejor me voy de acá, no lo encuentras. Claro. No lo encuentras. Y es ahí donde no puedes volver, y esta suerte de portón se convierte en la salida, ¿no? En la potencial salida. Pero claramente aquí estamos hablando de que para llegar a esa salida, que finalmente tampoco tenemos la claridad absoluta de si efectivamente era salida o no, pero supongamos que sí. Sin embargo, para llegar a esa salida tú tenías que atravesar todo un circuito, digámoslo así, como de obstáculos paranormales o terror, ¿no? De terror. Como eran estos seres, los sarcófagos, un medio abierto, los ruidos, la mujer, etcétera, etcétera, el mordisco y todo esto, antes de poder llegar finalmente a donde tú querías, que era salir de este lugar, ¿no? Entonces, pucha, que es extraño la experiencia, Doc, en realidad es muy, muy extraña, muy paranormal, si se quiere. No sé si lo comparten. ¿Te ha tocado más experiencia de ese tipo, Armando, no? Últimamente, así como en los años posteriores a esas experiencias. No, ya últimamente no. También me volví más religioso, les digo yo, en ese tiempo era más como escéptico. Claro. Escéptico, y de hecho por ahí tengo unos videos de cuando yo hacía directos, no sé si gustan que se los pase, donde pasan cosas extrañas. O sea, estoy haciendo el directo y yo de repente veo que la luz empieza a parpadear. Mira. Tomo mi celular y empiezo a grabar, y les comento a los chicos que estaban viendo el directo. Yo estaba poniendo un audio de una persona de Argentina que se llama Marcelo Fernández, que de hecho es un investigador de lo paranormal. Yeah. Y nos había comentado de un juguete que le habían dado en un caso que él estaba investigando. Él, si les digo, sí es investigador de lo paranormal, y estaba investigando un caso de posesión. Okay. Entonces este teléfono, cuando él estaba mandando el relato, dice que comenzó a funcionar e incluso no tenía baterías. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Ahorita lo que te estoy comentando, este juguete empieza a funcionar, no tiene baterías. Y en ese momento en que dice no tiene baterías, a mí me empieza a fallar la luz. Muestro el apagador con el celular, muestro el apagador. Sabes que no hay otro apagador, ese es el único apagador. Y arriba la luz está flashando, ¿no? ¿Qué pasa? La computadora estaba conectada al mismo apagador y la computadora no presentaba ninguna anomalía. ¿Qué tal, amigos? Estamos grabando en este momento totalmente en vivo. Ustedes lo verán en unos momentitos más, lo voy a compartir aquí en el directo. Pero fíjense, este es el estudio. Pero fíjense lo que está pasando. No hay nadie más aquí con nosotros, ¿eh? La luz de afuera está apagada. Les voy a mostrar el apagador y cómo se está cambiando todo esto. Aquí está el directo. Ahí está moviéndose el chat. Por ahí está moviéndose el chat, ¿ok? Bien, vamos a checar aquí. Este es el apagador. Y la luz, como podrán ver, está flasheando. Algo muy extraño. Aquí está, que podemos ver. No sé si me escucharon, pero ahorita lo van a ver.
esto es lo que está sucediendo en este momento. Ahí está el apagador de nuevo. Y vean la luz. Esto comenzó a pasar desde que estaba el audio del amigo Marcelo, en el que contaba lo del juguete. Entonces parece que ya cesó. Ahí está queriendo, ok, ahí está. Es un cambio de intensidad y miren, ya no lo está haciendo. Extraño. Poco a poco me he vuelto más creyente y he dejado de ser escéptico como lo era antes. Claro. Eso precisamente te iba a preguntar yo, si estas experiencias te han hecho cambiar un poco de opinión. Yo creo que bastante. Sí. Claro, no es para menos. Yo creo que a todos nos ha pasado eso en algún momento. Yo siempre he creído en estas cosas, pero desde el momento en el que comenzamos a experimentarlo, uno comienza como a confirmar situaciones, ¿no? Nosotros siempre decimos que cada cual es dueño de creer o no en lo que quiera, pero claro, en nuestra experiencia, ¿verdad? Lo hemos vivido, no nos lo han contado, ¿verdad? Y nunca hemos tenido una experiencia tan extraordinaria, a lo mejor como la que nos cuenta Doc, de estos sueños tan vívidos, tan extraños, ¿verdad? Porque una cosa es tener una pesadilla, ¿no es cierto? Porque una pesadilla es cualquier cosa, te persigue un asesino, no sé, sientes que te vas a caer por un precipicio, un monstruo, en fin, cualquier clase de bestia. Pero es una manifestación quizá las pesadillas de tus miedos, ¿no? O de tus riesgos, no tengo idea, pero en este caso, si tú te das cuenta, todo lo que él vive es una experiencia que va mucho más allá. O sea, no es una pesadilla como cualquiera. Las pesadillas por lo general son bastante sin sentido. Aquí, por ejemplo, habían cosas que no cuadran como el ascensor y qué sé yo. Pero si bien no cuadra, pero era un ascensor, ¿verdad? O sea, él no soñó que iba volando, ¿verdad? No, así como. no. Entonces, era verosímil, digámoslo así. Y la verdad es que podía. Él tiene experiencias acá que tienen mucho sentido por un lado, ¿verdad? Si tú lo ves como los terrores, lo que él le pasa, el mordisco que le dolía justo donde se pegó, le pegaron, lo atacaron, después de despertar, ¿no? Eso habla de que esa experiencia sí existió. Ahora, más allá de cualquier otra cosa. ¿Uno recibirá mensajes o cosas a lo mejor que tú necesitabas averiguar en ese momento, Armando? O sea, ¿tú sacas alguna conclusión de esta experiencia tan vívida? No creo. Fíjate, lo he analizado mucho tiempo, pero no creo. Yo soy una persona que, les digo, no soy miedoso así como tal. De hecho, a mis 15 años yo veía películas de terror en la noche, yo solo, y mamá decía, ¿sabes qué? Pues, estás loco, ¿no? A todos nos pasó. Libros de terror, o me ponía a jugar Silent Hill a las 12 de la noche, wow. todo oscuras y así, ¿no? O sea, soy una persona que disfruta del contenido. Y a pesar, por ejemplo, de cuando hacía los directos, me llevaban casos muy fuertes y me decían los amigos, varios de Argentina, varios de Chile, me decían, oye, ¿no te da miedo ir a dormir después de escuchar todas estas cosas? ¿O qué haces? Digo, yo la verdad apago directo, me acuesto y me duermo. A dormir, ya. ¿Cómo puedes dormir después de eso? Pues es que no le veo como mayor complicación, ¿no? Porque no te quedas dándole vueltas. Ajá, sí, no soy una persona tan así que digas nerviosa, miedosa. Ni sugestionado. Tan sugestionado no. Pero te digo,
son pocas las cosas raras que me han pasado, como estas que les menciono, y tengo una más. Sí, por favor. Pero no te digo, no creo que haya sido como un tipo, como mensaje, no creo. Tengo otras que a lo mejor y sí fue algún tipo de mensaje, ya se las contaré en otra ocasión. Ajá. Y que no tienen nada que ver con terror, pero sí tienen que ver con algún tipo de mensaje. En ese sentido sí les puedo decir que puede ser que sí, pero en estas no. Yeah. Luego el último relato que tengo de experiencia propia es que yo también hace aproximadamente 10 años, en esto que les comentaba que yo tenía mucho, sufría mucho de esto que es como parálisis del sueño. Yo tenía un gusto por el atletismo, me dedicaba a correr. Yo quería ser ingeniero de artillería de la Marina. ¿Ya? Ajá. No se pudo, porque tengo una lesión en la espalda, entonces no se pudo, no se pudo lograr. Pero sí estudié ingeniería, en este caso industrial. Tengo una formación en ingeniería industrial y ahorita no ejerzo, pero en ese tiempo la meta era ser marino, ¿no? Ingeniero de la artillería. Okay. Entonces comienzo a entrenar todos los días, corría 10 kilómetros y bueno, hacía muchas barras, muchas lagartijas y el objetivo era claro, ¿no? Sí. Y en una de esas, un amigo me invita, que por cierto ya no está. Esa es otra historia muy buena. Yo creo que esa es la historia más aterradora que tengo, pero se las puedo contar en un siguiente episodio. Claro que sí. Me invita ese amigo a una carrera. Y le digo, pues no, yo no le veía como mucho caso, ¿no? Ir a una carrera. Ya corro los 10 kilómetros. ¿Qué voy a demostrar, no? ¿Qué me voy a demostrar? Y me dice, no, pues nada más acompáñame. Ok, accedo, pero no sé por qué estaba muy nervioso. Un día, de por sí cuando hay eventos así muy importantes, o desde niño, la emoción no me deja dormir, ¿no? Uh-huh. Y en esa ocasión no podía dormir y me despierto como a las 4 de la mañana, como 3:30. A las 4 me empiezo a arreglar, digo, ok, vamos, o sea, aunque sea voy y hago unas vueltas de calentamiento para relajarme un poco y que se me quite ese estrés, esa ansiedad. Me empiezo a vestir, ya, tomo mis aguas y todo lo que me iba a llevar para la carrera. Y bueno, me despido de mi mamá y les digo que aquí hay una calle muy, muy, muy importante de la ciudad donde vivo. Celebraron batallas muy, muy importantes. En este caso hay una calle que también se llama Defensa del Agua, la cual se defendió el último pozo de la ciudad porque los demás habían sido envenenados y pues también murió mucha gente. Wow. Voy pasando por este lugar y por esta calle y todo estaba muy oscuro, ¿no? Entonces, era un domingo a las 4:30, 5 de la mañana y pues no había gente, como es normal. Claro. Un domingo. Y empiezo a caminar normal. Yo llevaba unos audífonos de los chiquitos, de los que estaban in-ear. ¿Ya? Y iba escuchando música y de repente a lo lejos había un arbolito chiquito, como de 1.80 quizás de alto. ¿Ya? Y voy caminando y de atrás de ese árbol, cuando voy a pasar al lado, aparece una mujer joven. Yo le habría calculado unos 22 años, más o menos de mi edad. Yo tenía como 18, 19, más o menos de mi edad.
vamos a ponerle de 18 a 23 años. Pero no porque le haya visto la cara, sino por la voz. No era de alguien grande, no era de una señora grande. Y al momento en que sale, muchas cosas vienen a mi cabeza. Muchas cosas vienen a mi cabeza. Wow. ¿Por qué? En ese tiempo era muy común que se decía que había privación de la libertad, vamos a decirlo así, sí, por el tema de censura. Claro. Y robo de órganos internos. Okay. Y entonces viene mucho eso a mi mente y la verdad me invade un miedo y digo, ¿qué hace una mujer aquí a esta hora? A lo mejor pudo haber salido de una fiesta y la dejaron aquí por mala copa, por borracha, por alguna otra razón. Y en mi mente hasta de repente me dio risa y digo, ok, esta chica viene de la fiesta y yo voy para una carrera. ¿Qué pasa, no? Claro. Pero en esos momentos, les digo, fue yo creo que fueron unos segundos, pero todo eso empezó a correr en mi cabeza y empiezo a decir, pero ¿por qué está vestida así? Y es cuando le veo un vestido negro, pero tampoco encajaba con la época, ¿no? Era un vestido victoriano. Wow. Y digo, no, pero aunque sea de una fiesta de disfraces, es junio. ¿Por qué sería una fiesta de disfraces en junio, no? Aquí suelen ser en Día de Muertos, Halloween. Claro. Falta mucho todavía. Entonces empiezo a pensar más cosas. Les digo, viene a mi mente esto de pues, me van a privar de mi libertad y alguna otra sensación extraña. Y tanto me dio esto, dije, o me van a asaltar, o me van a robar, claro, o me van a quitar algún órgano. Claro. Que prefiero seguir el paso. Y ya que de 2 segundos que me quedé dudando, doy el paso. Y en el momento en que doy ese paso, me toma de la mano, bueno, del brazo, del antebrazo, y me dice, oye, espera. Pero su voz era así como cavernosa, no una voz gutural, yeah. No era una voz, les digo, era una voz de una mujer, pero se escuchaba como cavernosa. Y de hecho en ningún momento le vi la cara. Y ya cuando yo decido, digo, no, sabes que no, decido, quito el brazo, digo, no, yo no me voy a esperar. Y ya cuando doy unos 2, 3 pasos más, todavía me dice, ayúdame. Oh. Wow. En ese momento lo que hago es ponerme el audífono otra vez y seguir caminando. Llego a la unidad y empiezo a dar mis vueltas por la pista para empezar a calentar. Y de ese tiempo, de las 5 a las 7 que estuve haciendo mi calentamiento, mi rutina, como para empezar a calentar, empiezo a pensar. Mi mente empieza a maquinar. Y es donde me vienen las señales. El vestido no concordaba. No concordaba en la época. En ningún momento le vi la cara. Y me viene a la mente, el momento en que me tomó el brazo me dio un escalofrío. Ok, estaba muy fría también. Eso te iba a preguntar, si estaba fría. Estaba fría. Y digo, ok, a lo mejor pues, no tenía ningún tipo de suéter o abrigo, ¿no? Puede ser. Pero la voz no era normal. No le vi la cara. Y de hecho no la vi desde que venía caminando calle más atrás, ¿no? Y empiezo a maquinar y me quedo en no lo sé, y si tal vez no era un encuentro tan terrenal, no era como yo pensaba que me querían asaltar o robar, y pudo haber sido un encuentro paranormal. Luego empiezo a ligar la calle, las batallas del pozo, la historia, sí. Todo esto lo empiezo a pensar ya después. Ya les digo, cuando estaba dando mis vueltas de calentamiento, porque cuando uno está corriendo,
pues a veces se les vienen como ideas a uno a la mente, ¿no? Claro. Empiezas a pensar varias cosas. Sí. Y en ese momento pues yo empiezo a pensar qué pasó. Y pues hasta la fecha no sé si haya sido algo pues paranormal o si haya sido pues, un encuentro nada más un tanto extraño con algún ser que pudo haber estado por ahí. Ahora, Armando, cuando tú escuchas por última vez que te dice ayúdame, tú sigues, y ¿en qué momento no la ves más? ¿Ahí? Ya cuando te digo que cuando me dice ayúdame, yo ya no volteo, porque a mí ya me había dado mucho miedo. Digo, yo ya no voy a voltear y yo voy a seguir mi camino, pero todavía alcancé a escuchar que me dijo ayúdame y yo me seguí, ya no quise voltear. Ok. Bueno, tiene sentido, porque en ese minuto tú no estabas pensando en que era un encuentro de otro tipo, sino que sí. En ese minuto era que aquí me quieren asaltar o algo, y uno teme por su integridad. ¿Cierto? Sí, o una loca quizás, no lo sé. Claro, sí, además que dado los tiempos, bueno, esto no fue ahora, digamos, ¿verdad? Pero sí ha pasado más de una vez que alguien, a través del pedirte ayuda, termina, no sé, efectivamente asaltándote o afectándote de alguna manera. Entonces no era tan raro. Y a esas horas es también muy extraño, además que hubo contacto físico. Eso es tremendamente perturbador, porque una cosa es que tú hayas escuchado la voz un poco cavernosa, un poco extraña, pero que la hayas sentido, que te tocó y la sentiste fría, eso es completamente... Sí, en el momento en que me toca yo siento un escalofrío por todo el cuerpo. Claro. Increíble. Wow. Increíble, porque en verdad, bueno, ese escalofrío, bueno, no es raro, ¿no? Es como normal en una situación bueno, en el minuto, no, como decíamos, no lo estás pensando como algo paranormal, pero en el caso de cuando ya te das cuenta, no es raro que hayas sentido un escalofrío, y menos si proviene de donde pensamos que proviene, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, no es menor. Ahora me viene un poco a la cabeza lo que comentabas delante de perdona que saque un poco del tema, pero de cuando comentabas acerca de esto que tiene que ver con esta luz que pestañeaba, ¿no? Y que fue al momento en el que comenzó a funcionar un juguete que no tenía batería. Hace también mucho sentido desde el punto de vista de lo que hablábamos un poco también hace un rato, de que la energía, ¿no? Quizás estaba robando este juguete la energía desde tu casa, digamos, ¿no? Para funcionar. Y todo esto atraviesa el plano de lo natural, de lo sobrenatural. Estas experiencias son muy extrañas, muy extraordinarias, querido Doc. A mí se me hace raro, no sé, debo aclarar que el juguete estaba en Buenos Aires, Argentina. Imagínate. Y la luz estaba fallando aquí en México, ¿no? Claro. Rarísimo. ¿Viste algo atrás? Porque yo de repente te quedé mirando, empezaste a mirar hacia el costado y me recagué de miedo una vez más. Entonces, bueno, dime por favor. Sí, la verdad las cosas que sí, pero era una persona real que me estaba haciendo unas señas ahí, viendo un tema que surgió. Pero nada del otro lado, digámoslo así. Yo ya estaba esperando una manifestación paranormal ahí para demostrarle a Armando que sí, también aquí pasan cosas. Sí, pero no fue el caso, no fue el caso. Okay. Oye, bueno, exactamente. Oye, Armando, la verdad las cosas que extraordinarias las historias, extraordinarias las experiencias. Te quiero felicitar y también agradecer por haber estado en esta edición de La Noche del Miedo. Para nosotros un placer. Nos encanta esta interacción que tenemos con tu país y con personas como tú que se dedican también a esto como nosotros y que lo hacen de una manera también tan extraordinaria con estas historias y relatando. Me parece genial tu forma también de contar la historia, ¿verdad?
palabras al cierre, como decimos siempre, querido amigo. No, re contento. Las historias estuvieron súper potentes hoy día, así que agradecer que se hayan quedado con nosotros hasta esta hora, todos los chicos que están ahí en el chat, y por supuesto, como siempre, agradeciendo a quienes son miembros de nuestro canal, e invitarlos también a que se suscriban, nos comenten, nos den like, y también que sean parte de la comunidad del miedo ahí en las membresías. Exacto, pues justamente esa es un poco la idea, ¿no es verdad? Así que honestamente yo creo que lo mejor que nos pudo haber pasado en esta temporada es el haber tenido esta interacción, ¿no es cierto? Con todos quienes han estado, ¿verdad? Pero nos gusta mucho tener interacción con nuestros amigos de México y con gente tan pro también como nuestro querido Doc. Queremos despedir entonces a más programas con él, por supuesto. Sí, de todas maneras. Vamos a tener alguna otra instancia con el Doc. Claro. Así que muy agradecido, amigo, te agradecemos, y nos vamos a ver entonces en una próxima edición, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias. Ahí estamos al pendiente, y bueno, como decimos por acá en el programa, yo soy el Doc y les deseo una escalofriante noche. Excelente. Con ese escalofrío entonces nos despedimos, invitándolos entonces a volver a encontrarnos en una nueva edición de La Noche del Miedo. El ente que te salvó a ti fue la propia muerte. También los he visto. Y cuando giro, está parado mi amigo.